Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, hermanos, recuerden que estamos estudiando el libro de los Hechos, así que vamos a ir de una al libro de los Hechos. Hoy vamos a retomar nuestro estudio en el capítulo 2. Recuerden que la semana pasada, de hecho las anteriores estuvimos concentrados el tema principal, el amor de Dios por su gloriosa iglesia. Ese va a ser el tema general. Este es el tema general que vamos a estar analizando en la carta de los Hechos. Su gloriosa iglesia en los Hechos. Ese va a ser el tema general. Nuestras dos primeras clases giraron en torno al tema el amor de Dios para su gloriosa iglesia. Y vimos a la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo involucrados en el establecimiento de la iglesia. Dios Padre, ¿qué fue lo que hizo con la iglesia? Todas van con P. Dios Padre prometió la iglesia. Dios Hijo predicó de la iglesia. Dios Espíritu Santo profetizó o predijo acerca de la iglesia. Excelente. Ese fue el tema de las dos clases anteriores que hemos tenido. En esta noche, como ya lo acabo de anunciar, vamos a estar desde el capítulo 2, versículo 22, hasta el capítulo 4, versículo 37. En esta sección del libro de los Hechos vamos a analizar o a estudiar este subtema: predicaciones que edifican la iglesia. Predicaciones que edifican la iglesia. La semana pasada yo tomé un poco de tiempo, y ustedes recordarán, hermanos, tomé un poco de tiempo para hablar acerca del primer sermón de Pedro, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés siempre, sin importar qué, siempre caía domingo. El día de Pentecostés, ese domingo a las 9 de la mañana, porque Pedro dice, estos no están ebrios, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana, Pedro se levantó y comenzó a predicar. Y como Pedro no tenía Romanos, Gálatas, Corintios, Efesios, Tesalonicenses, nada de eso estaba escrito, Pedro utilizó lo que estaba a su alcance, lo que ellos tenían en ese momento para predicar. Y cuando el Espíritu Santo cae sobre ellos, Pedro se acuerda de una profecía del Antiguo Testamento que hablaba acerca de ese evento especial. ¿Cuál profeta era ese? Joel, en el capítulo 2, versículos 28 al 32. Eso es lo que Pedro comienza a predicar. Si usted está en Hechos capítulo 2, hermanos, esto es solamente un repaso. Siempre me gusta hacer un repaso para que nos ubiquemos. En Hechos capítulo 2, versículos 17 hasta el 21. Hechos 2, 17 al 21 es prácticamente la introducción del sermón de Pedro. Es decir, ese es el versículo o el texto que él usa para lo que a continuación él va a comenzar a decir. Lo que es importante para nosotros es el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso lo dijo Joel. Y Pedro a continuación les va a explicar a los judíos y a todas las personas que estaban en ese momento ahí, ¿quién es ese Señor? Porque esto lo dijo Joel.
cientos de años atrás. ¿Quién es este Señor? Si usted ve el versículo 22, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Si ustedes notan, entonces, Pedro toma la profecía de Joel y a continuación les va a explicar primero quién es ese Señor. Joel dijo, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es ese Señor, Pedro? Verso 22, este Jesús Nazareno, este varón aprobado por Dios entre ustedes, que hizo maravillas y prodigios. Dice, como ustedes mismos saben. Entonces, este primer sermón, hermanos, hoy sí me funcionó, qué bueno. Me gusta cuando funciona la tecnología, para que todos podamos seguir la lección. De este varón, de este Jesús Nazareno, es donde Pedro, o del cual Pedro va a predicar. Y nosotros los predicadores siempre tomamos un texto de la Escritura y le ponemos un título al sermón y luego lo explicamos. Vamos a hacer lo mismo con la predicación de Pedro. Digamos que Pedro a este sermón le hubiera puesto Jesús nuestro Señor y Salvador. Ese fue el título de su sermón. Porque usted analiza versículos 22 hasta el final del capítulo y específicamente hasta el versículo 36, Pedro solo habla de Jesús. Lo dije la semana pasada. Pedro no explica a profundidad la profecía de Joel, no explica ni profundiza en los dones milagrosos. Ese no es el punto de su sermón. El punto es que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, este es su bosquejo. Un bosquejo es un resumen de lo que él va a hablar. Una vez más, en el versículo 21, Jesús Nazareno es ese Señor del cual Pedro comienza a predicar. Ahora, la confirmación de Jesús está ahí mismo en el versículo 22. ¿Cuál es la confirmación? ¿O cómo confirmó, para decirlo de otra forma, cómo confirmó Jesús que Él era el Hijo de Dios? ¿Cómo Dios hizo para que la gente supiera que Jesús era su Hijo? Bueno, dice el versículo 22, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Entonces encontramos la confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios por medio de los grandes milagros, por medio de las señales, los prodigios. Y Pedro le dice, como ustedes mismos saben. Esto fue notorio a ellos. No fue algo que Jesús hizo a escondidas. Fue notorio para ellos cada una de las señales y milagros que el Señor hizo. Ahora, nosotros también vemos en el versículo 23 cómo Pedro usa, en este caso, la figura de la crucifixión. Para, una vez más, no sé si me están siguiendo en lo que estoy diciendo, hermanos, o soy yo el que me estoy, como dicen, me estoy enredando. Pedro, en su sermón, lo que está tratando de explicar es que este Jesús es el Señor del que habló Joel. Pedro, ¿cómo sabemos que Jesús es el Señor del que habló Joel? Número 1, por los prodigios, señales y milagros que hizo en presencia de ustedes. Número 2, versículo 23, por su muerte en la cruz. Vean lo que dice el verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Todo esto, hermanos, aconteció para probar que Jesús, una vez más, era el Hijo de Dios. Ahora, póngase por un momento a pensar, y a veces yo me pongo a pensar, ¿cuántas profecías, aparte de la de Joel,
cuántas profecías tenían los judíos en el Antiguo Testamento para reconocer al Mesías. Lo cual me lleva a mí a preguntar, si Cristo Jesús viniera hoy a la tierra, se diera un paseo, unas vacaciones, bajara del cielo y decidiera aterrizar en esta bella ciudad, en Alabama, ¿cómo nosotros lo identificaríamos? Porque yo pregunto esto, esta gente, y Pedro está siendo sincero, lo dije la semana pasada, en el versículo 23, es la primera vez que Pedro los acusa directamente. Hay varias ocasiones. Le dice Pedro, ustedes lo mataron. Ustedes tenían evidencia para reconocer que era el Hijo de Dios. Sin embargo, lo negaron. Y no solo lo negaron, lo mataron. Ahora, ¿probaba la muerte de Jesús que Él era el Hijo de Dios? Claro que sí. Estaba escrito en las profecías. Porque es que el centurión a la par de la cruz, cuando Jesús muere y hubo tinieblas sobre toda la tierra, y muchos sepulcros fueron abiertos y tembló la tierra, y muchos muertos resucitaron, ¿cuál fue la conclusión a la que llegó ese centurión? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ese hombre había matado a muchos. Sin embargo, ese día se dio cuenta que el que estaba en esa cruz era especial. Ahora, la muerte en sí probaba que Jesús era Hijo de Dios, pero no solamente la muerte, sino también la resurrección. Desde el versículo 24 al 32, que no vamos a leer porque la semana pasada leímos, pero solo el 24 dice Pedro, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Qué tiene de relevante, hermanos, la resurrección? ¿Por qué era tan importante el tema de la resurrección? Bueno, porque eso era lo último o lo que finalmente probaba que Jesús era el Hijo de Dios. Si Jesús hubiera muerto y lo hubieran sepultado y se hubiera quedado ahí, sin embargo, Pedro dice, este Jesús, Dios mismo, lo levantó, suelto los dolores de la muerte. Ahora, esto lo vimos la semana pasada. Pedro hace énfasis en varios textos del Antiguo Testamento. El primero de ellos en el versículo 25, citando al profeta David. Muchos lo conocemos como rey, pero en realidad Pedro dice que fue profeta. ¿Quién podía negar que las palabras de David eran ciertas? Nadie podía negar que lo que David había dicho era cierto. Los apóstoles mismos habían sido testigos de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Entonces, va tomando nota, por lo menos en su mente, hermanos, porque saben que siempre les hago llegar esta presentación. Pedro está defendiendo a Jesús como el Hijo de Dios. En primer lugar dice, bueno, Jesús fue confirmado por sus milagros, señales y prodigios. En segundo lugar, la evidencia que tenemos es que fue a la cruz. La tercera evidencia que tenemos es que resucitó de entre los muertos. Cuarta evidencia que dice Pedro en su sermón, que tenemos de que este Jesús es el Hijo de Dios. Verso 33, la exaltación. Vea el verso 33. Así que, y leamos el 32, perdón hermanos, verso 32. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Cuál es la cuarta prueba? Dice que Jesús fue exaltado. Dios lo exaltó. Después de su humillación, Dios lo exaltó. Hoy sabemos que Jesús está
sentado a la derecha del Padre, abogando por nosotros, sirviendo como un sumo sacerdote día tras día. Jesús fue exaltado. Verso 35, hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ok? Jesús, o a este Jesús, del cual Pedro está predicando, Dios le hizo Señor y Cristo. Una vez más, hermanos, si alguien no está comprendiendo lo que yo estoy explicando aquí, por favor me levanta la mano y me pregunta, esto es muy importante. O él dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro les está explicando quién es ese Señor. Ese Señor es Jesús. ¿Cómo sé eso? Estas son las razones. A este Jesús. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, por segunda vez, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es prácticamente su sermón, o por lo menos el registro que tenemos. Porque sabemos que el sermón fue más largo. Seguro predicaba Pedro como este servidor. Así, bastante. Y largo. Seguro no le alcanzaba el tiempo. Pero bien, ese fue su bosquejo. Ese fue el bosquejo de Pedro. Sé que la letra se va haciendo pequeñita. Trato de meter toda la información que pueda y espero que puedan leer. Ese fue el bosquejo. Cualquiera que invocare el nombre del Señor. Una vez más, en el versículo 21, Jesús es identificado como ese Señor. Y los términos de la salvación. Esto es lo que expliqué la semana pasada y quiero volver a repetirlo. Una vez más, voy para atrás y para adelante para que podamos entender esto. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? ¿Cómo es? ¿O qué hay que hacer para invocar el nombre del Señor? Y finalmente, como dijo Joel, ser salvo. Bueno, esos varones le preguntan a Pedro y a los demás que estaban ahí, varones hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro les dijo en el versículo 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con muchas otras palabras les exhortaba, dice el verso 40. Para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios llama por medio de la predicación que es recibida, obedecida, finalmente obtiene la bendición. Se invoca el nombre del Señor obedeciendo sus mandamientos. ¿Qué es lo que hay que hacer, Pedro? Bautícese, arrepiéntase y bautícese. ¿Quién dice eso? ¿Quién es que lo dice? El nombre del Señor, con la autoridad de Cristo Jesús. ¿Por qué hay que bautizarse? ¿O para qué hay que bautizarse? A mí me fascina esto, una vez más, porque Pedro está tomando la profecía de Joel, que en la profecía de Joel no menciona para nada el bautismo. Analice usted la profecía de Joel. Nada que ver con el bautismo, solo habla de salvación. Y ahora Pedro, en esta nueva dispensación, o en esta nueva era, se toma esa profecía para explicar cómo es o cuál es el método de salvación que Dios usa en el Nuevo Testamento. El bautismo. Invocar el nombre del Señor significa arrepentirse, ser bautizado para la remisión de pecados, y cuando yo hago eso, y cuando cualquier persona hace eso, finalmente es salvo. No antes. No antes. El verso 40. Con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. 3,000 almas
obedecieron ese día? Para continuar con esto. Bien, hablamos del bosquejo, hablemos de las características. Hablemos de las características del sermón de Pedro. En primer lugar, el sermón de Pedro fue personal. Dígame si Pedro no se tomó esto personal. Una vez más, toma una profecía que él conocía a la perfección, los judíos de ese entonces la conocían, e hizo esto personal. ¿A qué me refiero con personal? Les digo en el versículo 22, esto ha sido notorio, estos prodigios, señales y milagros que Jesús hizo, fueron notorios a ustedes. O sea, ustedes lo vieron. No les estoy predicando de algo que ustedes no sepan. Yo le invito, hermano, tanto a los que están hoy aquí, como a los que nos acompañan por las redes sociales en esta noche. Tome el tiempo usted de leer la Biblia, no solo Hechos, la Biblia, y empiece a subrayar palabras claves que usted encontrará fascinante de lo mucho que usted va a poder aprender. Yo le invito a usted, en solo este texto de Hechos 2, a subrayar cuántas veces usted encuentra la palabra vosotros. Vosotros. Pedro les está predicando y le dice, vosotros has sido testigos. Vosotros crucificasteis a Jesús. ¿Me entiende? Él los está acusando directamente. Su predicación es personal, lo cual me invita a mí a tomarme esta predicación también personal. Cuando Pedro le dice a los judíos, ustedes mataron a Jesús, y yo me lo tomo personal, yo tengo que entender que yo, por mis delitos y mis pecados, maté a Jesús. Aunque yo no estuve ahí, aunque yo no grité, crucifíquenle, pusieron a Jesús en la cruz. Su casa, subraye cuántas veces Pedro usa la palabra vosotros, no solo en esta, sino en el siguiente sermón que vamos a ver en el capítulo 3. Ustedes lo tomaron y lo crucificaron. Se os puede decir libremente del profeta David, verso 29, varones hermanos. Les habla personalmente, verso 29. Una vez más, en el versículo 32 le dice, del cual todos ustedes son testigos. Ahora Dios ha derramado sobre nosotros esto que ustedes ven y oyen. ¿Sí me explico? Yo no sé cómo se sentirían ustedes si yo vengo aquí el domingo, por ejemplo, a predicar. Les digo, hermanos, ustedes mataron a Jesús. De pronto ustedes se sentirían mal, ¿verdad? Bueno, es que precisamente la predicación tiene que hacernos sentir mal. Porque toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, tiene un solo tema en general. El tema es la salvación, la redención del hombre. Y para que alguien sea salvo, ese alguien primero necesita entender que él ofendió a Dios. Si yo no me siento mal con Dios, no me va a producir ningún cambio en mi vida. Nada de lo que yo predique le va a hacer cambiar a una persona que se siente bien con Dios. Entonces Pedro hace esta predicación personal y los acusa. Ustedes son culpables de que este Jesús, de que este Señor haya muerto. Luego, a este Jesús, una vez más, verso 36, a quien ustedes crucificaron. Y como cada uno de ellos era culpable, cada uno de ellos tenía que hacer algo, ¿cierto? Por eso en el verso 38 les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Si usted le quiere poner el acento un poco más fino, vosotros. Es personal. No debe usted sentirse mal con el predicador. Aquí, como dicen popularmente, me curo en salud.
Si yo de pronto digo algo que le ofende en alguna ocasión en un sermón, acuérdese que pues, predico la palabra del Señor. A estos judíos les dolió lo que Pedro les dijo. Se compungieron de corazón, es la palabra que usa Lucas, que ya ha explicado lo que significa eso. Fue como una estocada, fue como si les hubiera metido un cuchillo en el corazón. Se compungieron de corazón. Pero ese dolor que sintieron los llevó a tomar una decisión. Por lo menos una pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Matamos al Hijo de Dios? ¿Se sintieron mal? Usted y yo necesitamos sentirnos mal por el pecado que hay en nuestras vidas. Porque ese pecado llevó al Señor a la cruz. Muy bien. ¿Cuál otra característica encontramos en el sermón de Pedro? No solamente fue personal, sino que fue un sermón analítico. ¿A qué me refiero con analítico? Consideren la evidencia de su deidad. Es decir, Pedro, una vez más, va a defender la deidad de Jesús, va a defenderlo como Señor, pero ¿qué utilizó Pedro en su sermón? Para probar realmente el punto de su predicación. Le citó las Escrituras, hermanos. Le citó las Escrituras. Primero, habló de los milagros del Señor. O sea, los llevó a analizar. Este es el punto. Todo buen predicador lleva a su audiencia a analizar lo que se está diciendo. Pero le dice, yo les voy a predicar de Jesús. En primer lugar, recuerden sus milagros. ¿Eso trajo a la mente de los judíos? Sí, no podemos negar que Jesús hizo milagros. Luego le dice, David dijo. Es que no podemos negar lo que dijo David. Joel dijo. Es que tampoco podemos negar lo que dijo Joel. Luego los acusa y les dice que Dios lo levantó. ¿Quién dijo eso? David, una vez más. David, eso no de él mismo, porque dice, permítame, le digo, verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Cuando nosotros leemos en el español, vemos ahí dos palabras que dicen Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Sin embargo, en el griego, en el original, la primera palabra Señor es Yahweh. Ese nombre impronunciable de Dios. O sea, se está refiriendo al nombre impronunciable de Dios. Sin embargo, la segunda palabra Señor es Kurios. Totalmente otro significado diferente. Es decir, que David no dijo esto de él mismo, sino que el Señor se lo dijo a él, refiriéndose en este caso a su Hijo Jesucristo. ¿Quién podía negar de entre los judíos que lo que David estaba diciendo era verdad? No sé si me estoy dando a entender. Pedro no está tirando palabras a lo loco. La predicación no es tomar un versículo y comenzar a decir cosas a lo loco. Les está presentando evidencia para que ellos analicen y digan, oye, sí, lo que este hombre nos está predicando tiene evidencia bíblica. Podemos creer lo que este hombre Pedro está predicando porque lo tenemos escrito. Exaltado y responsable de todos estos eventos. Hermanos, déjenme leer. Le paso el dato que lo tenía por aquí. Prácticamente en todos estos versículos encontramos al apóstol Pedro, ya lo mencioné, diciendo varias profecías, varias de muchas. Se dice que en el Antiguo Testamento había por lo menos de 330, 332 profecías acerca del Mesías, acerca de Jesús.
Es decir, este pueblo tenía suficiente evidencia para reconocer quién era Jesús. Sin embargo, lo mataron. Le presentó evidencia en el verso 22 acerca de Moisés. En el versículo 24, evidencia de Samuel y de los profetas. En fin, una serie de evidencias que, una vez más, para no extenderme con esto, hermanos, ellos no podían negar que Pedro estaba diciendo algo que era correcto. Y no solo correcto, sino que es algo que es bíblico, o fue bíblico. Era palabra del Señor. En tan solo 23 versículos que nosotros tenemos aquí, desde el versículo 17 hasta el final, en 23 versículos, Pedro cita 11 veces el Antiguo Testamento. Es decir, prácticamente la mitad de su disertación, de su predicación, la mitad de lo que Pedro dice son citas del Antiguo Testamento. Totalmente analítico. Pero no podían negar eso. Muy bien, para avanzar, hermanos, que es prácticamente lo que les estoy diciendo, adelantado aquí. No solamente fue personal, sino que fue analítico, pero fue un sermón bíblico. En 23 versículos, es decir, del versículo 14 al 36, 11 versículos son citas del Antiguo Testamento. Luego, en otros 15 versículos, si usted lo quiere ver, del 22 al 26, 6 citas, o 6 versículos son citas del Antiguo Testamento. Casi la mitad del sermón. Una vez más, hermano, creo que estoy siendo repetitivo en esta noche, pero debo serlo. Lo que Pedro está predicando es palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los predicadores, hoy en día. Si yo me paro aquí, o cualquier otro predicador se para en el púlpito, simplemente a hablar de cómo estuvo el debate anoche entre el presidente y el vicepresidente. He escuchado muchos comentarios, por cierto. Solo vi un extracto en el YouTube bastante decepcionante, ¿verdad? Pero si me paro a hablar de eso, no es una predicación. La predicación tiene que ser bíblica, analítica, tiene que ser personal, pero también tiene que ser simple. ¿Simple en qué sentido? De que sea fácil de entender, de que el mensaje llegue al corazón de una manera sencilla. Si yo me pongo a utilizar términos, que el ácido desoxirribonucleico y ¿cómo fue que dije un día de estos? La primera y la segunda ley de la termodinámica, y uno se escucha así, ¿verdad? Se escucha como medio intelectual. ¿Y para qué decir todo eso? Si tal vez los hermanos que están escuchando, primero, tal vez ni les impresiona esas palabras, pero sino que nuestros sermones tienen que ser bíblicos y tienen que ser simples, para que la gente entienda. El sermón del simple, sí lo fue. ¿Por qué ellos dicen en el 7, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué llegaron ellos a esa conclusión? Se vieron a sí mismos pecadores y reconocieron que tenían que hacer algo. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro hasta este momento? Citarles el Antiguo Testamento, mostrarles evidencia de lo que dijo David, de lo que Jesús hizo con sus milagros, de cómo Dios con poderío exaltó esto. O sea, la salvación es lo más sencillo de encontrar en los seres humanos. Lo hemos hecho complicado, pero la salvación es sencilla. Dios no va a enviar un mensaje de salvación que nadie puede entender, porque vaya, lo que Él quiere es que la gente sea salva. ¿Me explico? Entonces ellos comprendieron el mensaje
Y eso lo llevó a decir, varones hermanos, ¿qué haremos? Ese es el sueño de todo predicador. Que después de nuestro sermón alguien se levante, deje el miedo, deje las tradiciones, deje las costumbres, y que alguien se levante y diga, hermano, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo hoy quiero tomar una decisión. Ese es el sueño de todo predicador. Porque para eso predicamos, para salvar las almas. 7:40. Bien. La última. Esto va a salir en el examen de final del trimestre, entonces para que vayan tomando notas, todo en memoria. Características de este sermón: personal. ¿Qué más? Pues ahí está. Analítico. ¿Qué más? Bíblico. Simple y útil. Útil porque Pedro les dijo qué era lo que tenían que hacer. Si ellos hubieran preguntado, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice, pues no sé. Pregúntele a Dios, no sé. Hay que dar respuesta. Pedro les dijo exactamente qué era lo que tenían que hacer. Arrepiéntanse. Metanoía, del griego, un cambio de mente. Eso es lo que Dios espera del ser humano. Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está ya en los cielos, en su majestad, mirando este universo, mirando a su creación caída, esperando a que ellos se arrepientan. Por eso no ha enviado a su Hijo por segunda vez. Pero algún día la paciencia de Dios terminará. Pedro les dijo que tenían que hacer. Hoy le decimos lo mismo a la gente que nos escucha. Hoy le decimos a los que nos escuchan lo mismo. Es la misma respuesta. Porque Dios es el mismo hoy, el mismo que fue hace 2000 años y lo será por la eternidad. Es la misma respuesta. Si usted se ve a sí mismo pecador, si usted a sí mismo se reconoce como que ha ofendido a Dios y necesita saber qué hacer, la respuesta es la misma: arrepiéntase. Y si aún no ha dado el paso del bautismo, pues tiene que darlo. Después de eso, usted recibirá salvación. Entonces fue un mensaje útil. Pedro le dijo qué hacer para ser salvos. Por eso es que en el verso 47, al final del capítulo 2, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los salvos están dentro de la iglesia, no fuera. Amén. Muy bien. Vamos a notar entonces el resultado. Vea cómo hemos partido esta meditación. La hemos dividido en partes. Hablamos primero del bosquejo. Ahora hemos mencionado las características, que ya yo sé, si las pregunto, se me las van a decir de memoria, si las tienen ahí fresquitas. ¿Cuáles son las características? Ahora veamos cuáles fueron los resultados de ese sermón. ¿Cuál es el resultado de predicar la palabra de Dios? Bíblica, analítica, simple. ¿Cuál fue el resultado en este caso? 3,000 personas fueron bautizadas. 3,000 personas. 3,000 personas en un día. 3,000. Con esas 3,000 inició la iglesia. Usted se imagina que yo hubiera venido aquí a
a Hazel Green y el primer día hubiera tenido 3,000 personas. Claro, hay mucho que hablar, ahí eran otros tiempos, bueno. Pero la iglesia inició con 3,000 personas. Ahora, algo que a mí me fascina, en el versículo 47, ¿cada cuánto? Escucha esta pregunta. ¿Cada cuánto tiempo la iglesia del primer siglo tenía bautismos? Verso 47. Todos los días, dice la hermana Malvina. Y la respuesta es correcta. El Señor añadía a la iglesia, ¿verdad?, los que eran salvos. Pero ahí está, ¿cada cuánto? Cada día. Así que si ellos pensan, a mí me gusta mucho la matemática, creo que lo he dicho en algunas ocasiones. Si ellos hubieran tenido un solo bautismo por día, solo una persona, ¿cuántos bautismos al año tenían? ¿A razón de cuánto crecían? 365 personas al año. Mira, vamos a cumplir un año, aquí vamos a celebrar un año. Imagínense que yo tuviera esa bendición de una persona al día. Es evidente que este lugar ya no sería suficiente. Más adelante en otras lecciones vamos a ver por qué la iglesia del primer siglo crecía tan rápido. Porque siempre que la iglesia del primer siglo crecía en gran número. Crecía a razón de miles, no de cientos, ni de decenas, ni de unidades. Crecía a razón de miles. Pero la iglesia del Señor crecía diariamente. Sí, ahí estaba la respuesta. No me dijeron que estaba copiando. Estaban copiando. La iglesia del Señor. Usted estaba parado enfrente. Sí, estaba tapando. La iglesia del primer siglo, hermanos, crecía diariamente. ¿Por qué? Usted diría, ¿por qué? ¿Qué era lo que hacían ellos? Verso 44. Solo para darles una luz. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esos no se preocupaban por la telenovela, esos no se preocupaban por Netflix, esos no se preocupaban por ver el debate. No, su preocupación era cada día una cita con Dios. ¿A dónde veo la cita con Dios? Todos los días en el templo, si lo ve ahí, verso 46, unánimes en el templo, ¿ok? Tenemos un tiempo con Dios, una cita diaria, no semanal como nosotros, diaria con Dios. Pero en su apretada agenda, porque seguro que ellos trabajaban, de seguro tenían familia, tenían cosas que hacer, pero en su apretada agenda sacaban tiempo para Dios y sacaban tiempo para sus hermanos en Cristo. Todos los días perseverando unánimes en el templo y partiendo en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué lindo que lo inviten a uno a la casa de un hermano a tomar café, a compartir la palabra de Dios. Yo no sé a qué horas se iban, Lucas lo dice, a qué horas empezaba la actividad, ni a qué horas terminaba, ni quién era el último que se iba, ni cómo se acomodaban 3,000 en una sola casa, o si se dividían en casas de fijo, porque yo no sé cómo metían 3,000 en una casa. Porque creo que mis hermanos, que mi casa es muy chiquita. ¿Cómo yo voy a invitar a toda la iglesia? En mi casa muy chiquita. Pues no los invite a todos Dios solo, invite
una o dos familias un día y luego otras dos, no sé. La iglesia del primer siglo le encantaba la comunión, compartir con su familia espiritual. ¿Cómo no va a bendecir Dios a una iglesia con esta clase de sentimientos, con esta clase de unidad familiar? Vendían sus propiedades para que aquel que tenía menos tuviera más o menos parecido a todos los demás. Ahí no era o no existía esto es mío, sino esto es de todos, esto es tuyo. Usted se da cuenta, lee estos versículos, que la iglesia de hoy tiene como gran reto imitar a estos hermanos del primer siglo. Tenemos ese reto. Cuando nosotros hagamos eso, me atrevo sin temor a equivocarme a decir que cuando nosotros comencemos a hacer eso, nuestra congregación comenzará a crecer. Pero si yo estoy haciendo mis cosas, si usted está en su casa haciendo las suyas, ni siquiera nos telefoneamos, ni siquiera un mensajito, ni siquiera nada, somos más fríos y ya nos estamos congelando, que ahora que viene ya el invierno, el frío, necesitamos darnos calor. Cuando hagamos eso, hermano, el Señor va a derramar gran bendición sobre la iglesia, como lo hizo en el primer siglo. Muy bien. Creo que por lo menos me alcanza el tiempo para la introducción del segundo sermón de Pedro. El segundo sermón de Pedro lo encontramos en Hechos, capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, más o menos, verso 37. ¿Qué nombre le vamos a poner al sermón de Pedro en esta ocasión? Jesús, el siervo de Dios. Para avanzar un poco, hermanos, y no tener que leer tanto, actualizarnos un poco con el contexto, en el capítulo 3 encontramos a dos, en este caso a Pedro y a Juan, verso 1, que subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. ¿Qué hora era la hora novena? Si la hora tercera era las 9 de la mañana, la hora novena, las 3 de la tarde, hora judía. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, dice que en ese momento que iban para el templo a la hora novena, a la hora de la oración, se encontraron a un hombre cojo de nacimiento, que se encontraba a la puerta que se llama La Hermosa. ¿Sí se llamaba la puerta? La Hermosa. Y este hombre estaba pidiendo limosna. Bueno, Pedro y Juan lo ven, y verso 4 dice, fijando en él los ojos, les dijo, mírame. Y en el verso 5, les estuvo atento para recibir de ellos algo. Este hombre estaba esperando dinero, estaba mendigando. Sin embargo, Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre era cojo de nacimiento, por lo menos 40 años sin saber lo que es caminar. Yo me pongo a ver, hermanos, qué fácil es para nosotros algunas veces las cosas diarias que nosotros disfrutamos. Levantarnos de la cama, ir al baño, sea del 1 o del 2, pero es una bendición. Pero como lo hacemos, es algo tan normal, entonces no le vemos como el valor a eso. Sabe que hay muchos en un hospital que tienen una sonda con una bolsa aquí donde se va llenando de sus orinas, con una sonda para poder
o en nada. Pero usted, bueno, me imagino, ¿no? Me imagino que usted y yo vamos normal. ¿Hacer? Y si o no, que es una paz, una tranquilidad, cuando usted finalmente logra hacer esa necesidad fisiológica. Este hombre por 40 años no sabía lo que era caminar. Para nosotros es muy fácil caminar. Nací con esa bendición ya de parte de Dios. Que si nos hiciera falta el dedo pequeñito del pie, ¿qué pegaríamos en los muebles de noche cuando andamos oscuros? ¿Nunca se ha levantado usted a oscuras en su casa y parece que ese dedo pequeñito del pie está exclusivamente diseñado para golpear los muebles por la noche? Y usted ahí entre dormido y despierto se queda. Pero ese dedo es útil, para eso sirve. O un dedo de la mano. Sin un dedo de la mano no podría yo abotonarme, amarrarme las agujetas de los cordones de mis zapatos. O sea, nosotros a diario hacemos cosas que son tan normales que si uno se sentara a orar, uno diría: Señor, gracias por respirar. Cuando usted está ahí sentado, donde usted ya sabe, usted estaría ahí sentado haciendo lo que está haciendo y diciendo: Señor, gracias, gracias, porque sé que otros no pueden, pero yo aquí puedo, y estoy haciéndolo, porque puedo, por respirar, por comer. Hay gente que tiene dinero para comprar mucha comida, pero no tiene salud para comer. Otros tienen salud para comer, plata para comprar. Usted y yo, o la gran mayoría de nosotros, tenemos ambas bendiciones. Tener una cama donde irnos a acostar, a dormir, a hablar, ver, oír, respirar, gritar. De todo hacemos. En fin, esto, hermano, lo estoy diciendo porque este hombre tiene 40 años por lo menos. Desde nacimiento había sido cojo. Imagínense usted la alegría. Después de 40 años se le afirmaron los pies, se le afirmaron los tobillos, y dice que, bueno, decidió entrar con ellos al templo, andando y saltando. Ese hombre no sabía lo que era saltar. Pero lo que más me llena el corazón, dice, alabando a Dios. Darle gracias a Dios por una bendición recibida que por mucho tiempo no había tenido. Verso 9. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Yo les sugiero, hermanos, que usted vaya tomando nota. Si usted tiene un lapicerito, hágale un puntito, note verso 9. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Con este sermón vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior. ¿Cuáles fueron las características de este sermón? ¿Cuál fue el resultado? En el verso 9, esto fue notorio para todo mundo. Todo mundo había visto a ese hombre por 40 años ser cojo y mendigar, pedir limosnas a la puerta del templo. Ahora lo están viendo de una manera diferente. Lo están viendo andar y alabar a Dios. El Señor hace grandes cosas en nuestra vida, ¿cierto? Él quiere cambiar nuestras vidas. Quiere cambiar nuestro ser. Quiere que pasemos de un estado a otro. Ya lo he dicho varias veces, el Señor es experto, tiene una perfección exacta en cambiar y corregir las cosas. Verso 10, le reconocían. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Este, hermano, se puede decir, es la introducción. ¿Ok? Vamos a terminar esta diapositiva
Y vamos a continuar la próxima semana haciendo lo mismo que hicimos con el sermón del capítulo 2. Note, este sería su bosquejo. Prácticamente 2 puntos desarrolla Pedro aquí. Jesús, el siervo de Dios glorificado, versos 11 al 13 y verso 16. Lo vamos a ver la semana pasada, la semana que viene, perdón. Solamente lo estoy mencionando. Y su segundo punto que él quiere desarrollar es cómo Jesús, el siervo de Dios, fue rechazado. Les recomiendo, mis amados hermanos, durante esta semana, leer el capítulo 3 de los Hechos y también el capítulo 4 hasta el final, para que la próxima semana usted tenga más o menos en su mente algunas ideas que pueda compartir en esta clase. Realmente, las predicaciones edifican la iglesia. Edifican la iglesia. Es el tema de la segunda lección que estamos viendo, ¿verdad? Las predicaciones edifican. Y vamos a ver cómo eso se da en el capítulo 3 y en el capítulo 4. ¿Alguna pregunta o comentario hasta este momento? ¿No? Muy bien. Vamos a cerrar acá, hermanos, porque el tiempo nos ha ganado, como tristemente pasa, ¿verdad? Créanme, y no soy mentiroso, yo podría pasar hasta la medianoche predicándoles y hablándoles de la palabra, pero se van a dormir. Como Eutico en el capítulo 20. Vamos a despedirnos en palabras de oración, hermanos, y que el Señor nos acompañe a todos. Padre nuestro que está en los cielos, en cada uno de nuestros corazones, lugar donde nuestros ojos pueden y no pueden ver. A usted le damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor, por permitirnos alabarle, por permitirnos abrir este libro, meditar y estudiar en él, para que este libro transforme nuestras vidas, para que las predicaciones, para que los ejemplos aprobados que tenemos en este libro puedan motivarnos a cambiar nuestra vida. Le pedimos por todos los que hemos estado en esta noche, rogándole que usted nos lleve con bien, Señor, que bendiga a todos los que nos acompañaron por el internet, por todos aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia y de su palabra. Por favor, Señor, ábranos puertas para llegar a ellos con el Evangelio Salvador de Cristo Jesús. Perdónenos si en algo le hemos ofendido y llévenos con bien hasta nuestro destino. Se lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la